yo en ese momento que era yo, bueno, me había alejado completamente casi de la iglesia. De hecho, creo que nunca había habido una verdadera comunión con Dios porque quiero reconocer con vergüenza que todas mis confesiones y comuniones siempre habían sido sacrílegas porque nunca me había confesado de corazón. Dios ha tenido mucha paciencia conmigo porque puede decirse que después de eso, o sea, debería de haber regresado a practicar y no. Y lo sé porque, aunque no tengo así noción de las fechas, al año siguiente vuelvo a sentir esa misma necesidad, esa urgencia de irme a confesar como si me fuera a morir y necesitar una confesión. Iba yo creo casi llorando, o sea, esa necesidad que tienes, esa sed de Dios. Dios maravilloso me empieza a preparar desde entonces para que empiece a voltear para otro lado. Yo creo que, por ejemplo, el libro es fruto de ese llamado de la salvación. Que no porque a Dios le importe que escriba un libro, porque Él puede lograr lo que quiera de quien quiera en un momento de iluminación sin necesidad de leer un libro. Pero es ese deseo de redimirme el que yo creo que siempre Dios está con esa pregunta y que hoy termina con este libro y con ser activamente defensora de la vida, promotora de la vida, porque he vivido el engaño del aborto de cerca. Bienvenidos a este nuevo encuentro de Un cura y un cuento. La parte de cuento de este podcast, de esta experiencia, consiste en la narrativa de hombres y mujeres que vienen a nuestro espacio y abren su corazón. Nos dejan conocer su vida. Es como si movieran la cortina un poco y nos dejan entrar y ver la realidad de sus vidas. Hoy, muy generosamente, y estamos profundamente agradecidos por eso, tenemos como invitada a Samara del Toro Arbizu. Samara, bienvenida. Muchas gracias, Padre, por la invitación. Me alegra muchísimo, de verdad que estaba esperando desde hace ya rato este encuentro porque me parece muy importante. Samara es de un país que yo amo muchísimo. México. México lindo y querido. Así es. Bienvenida, Samara. Muchas gracias. Gracias por este espacio. Yo también tenía muchas ganas de venir y platicar con usted, con todas las personas, ¿verdad? A las que va a llegar este mensaje. Excelente. Samara es periodista de formación. Sí. Sí, profesión siempre ha sido esa. Pues sí, estudié ciencias de la comunicación y pues sí me dediqué a lo que era la prensa escrita principalmente. ¿Le gusta la escritura? Sí, mucho, mucho. ¿Cuál es su libro favorito? Me gustan mucho los libros de El Señor de los Anillos. Oh, buenísimo. Tolkien Sí. es fantástico. Sí, ¿Vean? sí. Algún día tenemos que hacer un programa sobre El Señor de los Anillos. Sí, me encanta. Sí, bellísimo. Sí. ¿Y de los escritores latinoamericanos, cuál te gusta más? Latinoamericanos, pues... pues no precisamente latinoamericano, ¿verdad? Pero me gusta mucho Richard Bach. Ajá. Juan Salvador Gaviota. Puente hacia el infinito. Contrario, ¿verdad? A lo mejor. Estuvo muy pegado eso de los años 70, finales de los 70, 80. Sí, sí. Pues yo creo que eso me gusta. Hay mucho tipo de lectura que me gusta, pero cuando empecé encontré la lectura de mística de, por ejemplo, recién acabo de leer la historia de un alma. Me encantó, o sea, como que ya perdí mucho interés en cierto tipo de lectura de ficción porque me parece más asombrosa la realidad que viven algunos santos que han escrito mística que la ficción. Entonces como que le perdí el interés y me fui mucho para acá. Sí. La historia de un alma es la autobiografía de Santa Teresita del Niño Jesús. Sí. Santa Teresita de Lisieux, o la pequeña flor, como se le conoce. The Little Flower. Sí, impactante. Bellísimo, apasionante. Sí. Una niña prácticamente
se abre al misterio del amor de Dios y wow, sus escritos son espectaculares. Sí, y de una forma muy sencilla, ¿verdad? Nos va enseñando ese caminito espiritual que pues es muy fácil de seguir para nosotros, ¿verdad? Porque ella llegó a alturas insospechadas, pero te va enseñando que desde tu vida, desde tu miseria también, ¿verdad? ¿Cómo puedes entregarte a Jesús y hacer valioso esa nada, ¿verdad? Que somos. Samara, cuéntanos un poco de tu vida. ¿Eres casada, soltera? Sí, soy casada, pues gracias a Dios soy católica también. Tengo 4 hijos, 3 niñas, un niño, y pues vivo en la frontera entre México y Estados Unidos. Así es que comparto estos 2 mundos. ¿De qué lado? Del lado de México, Ajá. Matamoros, Tamaulipas, Uh-huh. que está muy rico ahí los tacos. Y pues he encontrado pues en mi trabajo, sobre todo en el hogar, mi vocación. Ahorita, por ejemplo, si me preguntan ¿qué eres? Yo digo, pues soy mamá, soy esposa, porque ese es una vocación también, un camino que a veces lo hacemos muy chiquito por querer hacer otras cosas, pero es muy difícil. O sea, tenemos a nuestro cargo pues vidas que formar. Entonces se hace como que una gran labor en la que uno está tratando de echarle ganas, ¿verdad? Hacerlo lo mejor que se puede. Desde que te conociste con tu esposo, nace la idea de este proyecto bellísimo de familia. ¿Tenían la idea de tener tantos hijos? No, de hecho yo pensaba que íbamos a tener 3 hijos. Ya con 3 niñas, tuvimos 3 niñas, no llegaba el niño, entonces nos quedamos muy bien. Pero ahora sí que este es un regalo de Dios, porque no lo esperábamos, no lo planeábamos, pero llega precisamente en un momento de mi vida en el que estoy en esa reconversión, porque siempre he sido católica, pero pues como le comentaba hace rato, yo podría decir que era una católica muy pagana. De esas que solo son católicas culturales. Así es, sí, porque me bautizaron, sí, nos llevaban a misa de pequeños y eso es una bendición tremenda porque creo que ahí está esa semilla latente, ¿verdad? Que tus padres te inculcan. Después cuando llega la edad de la decisión, pues te alejas. Y bueno, ya fue como en mis 30 que yo empiezo a regresar a esta fuente que me estaba hablando, que era que me estaba trayendo como un imán. Y en ese preciso proceso, en una ocasión que nos tocaba hacer la renuncia de tu yo para aceptar a Jesús como tu Salvador, cuando hago esa renuncia, a la semana quedo embarazada. De una forma así como que yo me cuidaba con el método, pues, del ritmo, ¿verdad? De las cuentas. El método natural. Sí, se me olvida las fechas, ahora sí que las cuatrapeo todas. Entonces, al día siguiente que regresa esa claridad en mi mente, decir, oye, ¿qué día es hoy, verdad? Le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Me equivoqué de fechas. Entonces, desde ese día yo sentí que podía estar embarazada. A la semana, 2 semanas me hice la prueba y salió en efectivo que estaba embarazada. Me dio mucho miedo porque el mal siempre nos ataca por el miedo, ¿verdad? Yo tenía miedo de morirme, miedo de que mi niño tuviera ya algún problema, de que ya había tenido 3 hijas, que iba a pasar. Era un miedo tal vez irracional, pero que me atacaba. Y ahí una amiga me regaló una frase, ¿verdad? De la Biblia que me dice, el amor de Dios echa fuera todo temor. Entonces fue como que mi salvavidas cada que llegaban esos miedos. Estamos hablando que ya tenías ¿cuántos años? Pues ya tenía pues 38 años más o menos, 37 Ajá. años. Sí. Sí, porque es mi niño más pequeño, 7 años. Entonces, pues sí fue en ese, así es la forma en la que llega mi hijo a mi vida y fue un niño, es una gran felicidad, pero realmente fue un proceso, ¿verdad? De vencer ese miedo, ¿verdad? Que yo de hecho había leído un mensaje de la Virgen de Medjugorje que decía, no tengan miedo de tener hijos. Entonces yo lo sentí como para mí. Entonces yo tengo una imagen de la Virgen de Guadalupe, la tenía en mis escaleras y cada que pasaba yo me volteaba porque sentía que me lo repetía. Y yo decía, mamá, ya te dije que sí 3 veces. Madre, ya te dije que sí 3 veces. O sea, y bueno, ahí está. El regalo era ese niño maravilloso que amo mucho y
Y bueno, sí es verdad, no debemos de tener miedo de decirle que sí a la vida. Esa conexión bellísima de la Virgen de Guadalupe con la maternidad es impresionante porque va implícito el mensaje remarcado del embarazo de María, de su preñez en la tilma. Sí, Está marcado con esa cinta negra que quiere decir está embarazada. Y la confluencia de todas las figuras de la imagen y el punto remarcado más importante de toda la imagen es el vientre y la presencia de Jesús. sí. O sea, el vínculo de María con ese respeto a la vida desde el vientre materno. Sí, sí, está embarazada, Madre de Dios está ahí, ¿verdad? Llamándonos a valorar esa vida, a respetarla, aceptarla sin miedos. Hay algo que yo he notado y es impresionante el cambio que tienen las mujeres y los hombres cuando descubren que van a ser papás por primera vez. ¿Sí? Es un shock muy grande porque el concepto lo manejan, están preparados para eso, van a ser papás, pero cuando lo empiezan a vivir, he notado que hay un descubrimiento de emociones que nunca antes habían sentido, Sí. o al menos intuido. Ujú. Y cuando nacen las criaturas, cuando tienen sus primeros hijos en las manos, se dan cuenta que nunca antes habían amado tanto a otro ser humano como en ese instante. Sí. Sí, sí, te vuelcas, todas tus emociones pasan a segundo término para cuidar, para proteger esa vida y de repente se vuelve lo más valioso, ¿verdad? Estar cuidando su sueño. Yo tengo fotos donde yo creo que teníamos tal vez 3 noches casi sin dormir y mi esposo tenía esa pequeña, nuestra primera hija en sus brazos con los ojos casi cerrándose. Y es tan hermoso, ¿verdad? Cuando papá y mamá se involucran en esa maternidad, en esa paternidad, demostrándole a sus hijos su valor. Yo creo que para nosotros nuestros hijos fueron pues lo más bonito porque cuando en esos primeros años de matrimonio que pues nuestra vida espiritual estaba pues era casi nula, ¿verdad? Fueron esa unión que nos mantenía porque por ellas luchábamos, por ellas le echábamos ganas porque literalmente cuando no tienes a Dios en tu vida, todo es un desastre. Entonces nuestro matrimonio tenía muchas altas y bajas, pero esa unión que teníamos, ese unirnos por ellas cuando se enfermaban, cuando esto, era ese ánimo. Antes de antes de tener ese acercamiento con Dios, ese reconocer el amor, ¿verdad? Que tiene Dios contigo y del que te llena. Entonces, ese amor que encuentras en tus hijos, que es amor de Dios también, porque todo el amor viene de Dios, te hace, es como gasolina. Y para todas las personas que viven lejos de Dios, pues que es una vida muy triste, la verdad, una vida muy de momentos altos, de alegrías fugaces y de muchos dolores, muchas depresiones. Si no hay amor, pues debe ser terrible, ¿verdad? Si no hay ese amor que puedes encontrar en la familia de repente, que es ahí un eco esto es un eco del amor de Dios. Entonces, ahí en los hijos uno encuentra ese eco. Cuando encuentro los padres que van a bautizar a sus hijos, sobre todo los que son más pequeñitos, los bebés o los primeros, siempre me gusta como invitarlos a reconocer la calidad del amor que tienen. Y el amor es más verdadero cuando es más capaz de sacrificio. Entonces les hago preguntas. ¿Qué serían ustedes capaces de hacer por sus hijos? Y wow, escucho de todo. Sería capaz de dar mi vida, de dar un riñón, de dar mi corazón, de dar mis ojos, de dar todo lo que tengo, de hacer el sacrificio que sea por amor a sus hijos. Difícilmente fuera de ese ámbito de la paternidad y la maternidad se podría dar eso. Y es el amor más intenso, más apasionado que nunca alguien haya sentido antes. Sí.
y me encanta escuchar que era la fuerza que, a pesar de que no había espiritualidad, era lo que mantenía firme, era el propósito de este De ese matrimonio. hogar, sí, Ajá. sí. ¿Cómo entra Dios? ¿Por qué en Dija entró Dios a esta familia? Pues entra por... Primero, Dios nos está hablando siempre. O sea, yo si veo para atrás, ya veo tantas veces que Dios estuvo en mi vida y que no lo percibía. Entonces, Dios primero me suscitó mucha admiración por el Papa Juan Pablo II, admiración desde la vida, de su vida terrenal. Yo decía, bueno, ¿cómo es posible, verdad? Que en el dolor pueda ser capaz de dar tanto amor, que esta es una débil sombra de lo que es Jesús. Pero a veces cuando no estás tan familiarizada, pues lo ves en un hombre que ese débil reflejo de Cristo, ¿verdad? Que reflejamos y te admira. Entonces, primero, cuando tenía una revista, llegué a hacer un reportaje de él y pues me impactó su vida. Yo en ese momento que era yo, bueno, me había alejado completamente casi de la iglesia. De hecho, creo que nunca había habido una verdadera comunión con Dios porque quiero reconocer con vergüenza que todas mis confesiones y comuniones siempre habían sido sacrílegas porque nunca me había confesado de corazón. O sea, no contabas todo. No, siempre desde niña la vergüenza de, ay, ¿cómo voy a decirle esto al padre? No. Siempre llevé eso a cuestas, ¿verdad? Y hasta que pues en un momento pues ya dejó de importarme. Comulgaba a veces socialmente, ¿verdad? En la fiesta, en la boda, en la quinceañera. Y bueno, en ese punto ya era una mezcolanza en mi mente y en mi corazón de ideologías extrañas como Nueva Era, yoga, y ocultismo. Soy muy curiosa y me llamaba la atención todo eso. Entonces, pues, había incluso yo recomendado muchas lecturas a muchas personas. Mira, que quieres esto, quieres el otro. Entonces, sí, propagandista incluso del mal. Y en un momento de mi vida encuentro, ya había fallecido el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II ahora, y encuentro una lectura acerca de la nueva era, donde él uno a uno iba derribando todas las mentiras en la que se finca y que nos envuelve a nosotros los cristianos católicos, que te dice, bueno, es que no es malo, pero te va revolviendo. Entonces él decía, bueno, un católico, un cristiano no puede practicar esto. ¿Por qué? Porque estas son ideologías que no creen en un Dios verdadero. ¿Por qué? Y te explicaba por qué. Nosotros creemos en un solo Dios y ellos creen que Dios está en todas partes, en una mesa, en un árbol, dicen, ¿no? Y es como un artista que hace un cuadro y lo firma. Su firma está en su obra, pero ese artista no es ese cuadro, no vas a llegar a saludar al cuadro, ¿verdad? Y sí, porque todo eso te lo enseña la nueva era, la metafísica, que Dios puede estar en un árbol, que Dios en el río. Entonces te va aclarando todo eso, el politeísmo que se vive, el materialismo, pero de una forma tan clara que cuando yo empecé a leer eso, pues era pues a lo mejor practicante de todo eso. Cuando lo terminé de leer, se me cayó la venda de los ojos. Yo sé que Dios antes me había suscitado la admiración por esa persona, porque si yo no hubiera visto que la fuente que me estaba dando todo eso era una fuente verdadera, a lo mejor lo hubiera puesto en tela de juicio porque soy muy terca. Pero no, realmente fue de una forma tan clara que terminé de leerlo y dije, no puede ser, o sea, he estado equivocada. Yo creía incluso en la reencarnación, que la reencarnación niega directamente el sacrificio salvador de Cristo. Y es algo que yo no tenía conciencia. Entonces yo digo, bueno, gracias a Dios ahí me abre los ojos y empieza ese irnos acercando poco a poco. Después me da la gracia de en un viaje que hacemos a San Juan de los Lagos, en lo que yo iba con toda la arrogancia del mundo, porque iba diciendo, bueno, es que yo no creo en todas las manifestaciones que se puedan dar a la Virgen. La Virgen de Guadalupe sí, porque es una imagen milagrosa. Hay una evidencia. Sí, pero no creo en cualquier... Iba con esa arrogancia, ¿verdad? Pero cuando me iban platicando de las manifestaciones de fe, de que la gente sube de rodillas un cerro, que llega con las rodillas sangrantes y todo, eso algo me conmovió, que ahora sé que es Dios que va obrando en esos corazones duros. Y cuando yo llego a la puerta de la iglesia, con esa arrogancia de decir, no necesito nada, pero te voy a dar gracias por lo que me has dado, que es una gran arrogancia porque el que pide se humilla, porque pide.
Entonces también, aunque es bonito agradecer, si tú agradeces desde la autosuficiencia, pues hay mucha soberbia ahí. Hay mucho orgullo. Sí, pero entonces desde ahí, que era lo que yo podía dar en ese momento, y gracias a Dios que podía dar eso, yo vi un piso de madera como terciopelo, o sea, lo vi muy suavecito y dije, ay, voy a entrar de rodillas, de aquí a allá nada más, obviamente no desde la plaza ni nada, para darle gracias a Dios por mis hijas. Tenía 2 hijas en ese momento. Entonces empecé ese camino de rodillas, iba con mi esposo y mis suegros. Claro que a la mitad, una persona que no está acostumbrada a arrodillarse le parecía así como que tremendo, no podía dar otro paso. Se me ofreció una mano, ¿verdad? Yo pensaba que era mi esposo, pero no era mi suegro. Y fue un gran alivio porque me ayudó a terminar. Ahí entendí que sí necesitamos siempre la ayuda de los demás para nuestro camino en la fe. Y al terminar, pues bueno, muy contenta, me consigue mi madre la primera gracia, gran gracia en mi vida, que es una confesión verdadera. Porque en la parte de atrás estaban confesando, había una lista, muchos sacerdotes, y ahí en otra ciudad como que me llegó ese pensamiento, ¿por qué no haces una buena confesión? O sea, ¿por qué no confiesas todo lo que no has confesado? Te da pena, que no has querido. Y ese día por fin hice esa primera confesión. La primera buena confesión de mi vida, que fue ahora sí que un gran paso en mi camino de fe. O sea, ya me quité muchísimos años de pecados. ¿Qué sentiste después de eso? Me sentí muy contenta, todavía salí y todavía ahora sí como que es la gran medicina, ¿no? Sales... Lo veo en tu rostro, brilla en tus ojos hablando de eso. Sí, después yo todavía salí como comentando entre broma y broma a mi esposa, ay, traía una blusa algo escotada esa vez. Y digo, ay, me dijo el padre que no me vistiera así, te entré risa y risa, ¿verdad? Y me dice mi esposa, ya ves. Pero fue maravilloso. Después de ahí Dios me siguió llamando porque es como que te quitas tanto cochambre que traes en tu alma, pero sigue necesitando, ¿verdad? No regreso a la iglesia inmediatamente, pero un día que se hace la misa crismal, ¿verdad? Un jueves. Jueves Santo. Jueves Santo. En la mañana. Yo sin saber qué día es, siento tanta ansiedad, tanto deseo de ir a confesarme, pero era una desesperación que tenía las niñas chiquitas, esperé que llegara una persona que me ayudaba y me salí a buscar un sacerdote porque tenía una gran necesidad de confesarme. Y fui a 3 parroquias y no encontraba. Hasta que en la última me dijeron que estaban todos en catedral. Claro, es la misa crismal. Sí. No hay nadie en ningún lado. Yo no sabía ni siquiera qué día era Semana Santa. O sea, estaba muy alejada de la iglesia. Entonces llego a catedral, escucho la misa y al final pues ahí interrumpo a un padre para que me confiese, que también trató de hacer una confesión general. Y me voy tranquilita a mi casa. Dios ha tenido mucha paciencia conmigo porque puede decirse que después de eso, o sea, debería de haber regresado a practicar y no. Y lo sé porque, aunque no tengo así noción de las fechas, al año siguiente vuelvo a sentir esa misma necesidad, esa urgencia de irme a confesar como si me fuera a morir y necesitar una confesión. Iba yo creo casi llorando, o sea, esa necesidad que tienes, esa sed de Dios. Y bueno, ahí afortunadamente en la primera parroquia me dicen que era Jueves Santo y me doy cuenta de esta casualidad, ¿verdad? Oh. Dije, bueno, vuelvo a ir a catedral. Claro que ahí ellos ya todos tienen un compromiso porque después de ahí tienen reuniones. Entonces me dice el padre, bueno, mañana. Y yo ahí también ya entendí, o sea, dije, bueno, no va a ser así, solamente como que al día siguiente ya fui a buscarlo. Y ya creo que ya de ahí es cuando yo retomo la práctica de Entras de misa. lleno a una fe consciente. Sí, a asistir y ahora sí saber, bueno, ¿cuándo es Semana Santa? Y es muy bello lo que narras porque la iglesia nos enseña que el sacramento de la reconciliación, de la confesión, es un sacramento de sanación. Sí. Sí. Más que un recuento de faltas a normas, es un adentrarse en el corazón, reconocer las heridas al amor que hay dentro de mí y poder vincular esas heridas con acciones que dañan el amor, el mío, a los demás y a Dios, y buscar una reparación
que no es mágica, una reparación que implica un compromiso de hacer las cosas bien, un compromiso de volver a hacer justicia. Si robé algo, tengo que devolverlo. Si hablé mal de alguien, tengo que reparar esa injuria. Si hice algún daño, voy a tratar de repararlo en la medida de las posibilidades. Pero es un camino de sanación, y la sanación es un proceso. Es un proceso que implica irse abriendo poco a poco, pero en la medida en que nuestro corazón está más sano, también podemos empezar a reconocer el amor de Dios. Sí. Y se vuelve más atractivo. Nos acercamos con más tranquilidad, hay más luz. Sí, empiezas a... Ya esa sed, ¿verdad? Se va calmando, vas encontrando que hay una fuente de felicidad, de alegría, todo lo que andamos buscando siempre por fuera, Dios nos lo ofrece en el corazón, o sea, en el dolor, en la desesperación, o sea, siempre está Él ahí. Cuando lo encontramos, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta de que Él está ahí tocando la puerta y... ¿Hiciste algún retiro después de esto? ¿Alguna experiencia específica que te haya como marcado un hito de comienzo? Bueno, empezamos a asistir a la misa, empezamos ya con esa de cada domingo, aunque era al principio un proceso difícil, porque obviamente niños pequeños y luego no quieren ir y llegar tarde. Entonces fue haciéndose tratar de tener esa rutina que era difícil, pero tuvimos la constancia, ¿verdad? Y luego después los sacerdotes nos animaban diciéndonos que qué bueno que llegamos a misa, aunque llegáramos un poco tarde. O sea, empezamos a sentir esa rutina, aunque nos faltaba ese encuentro personal con Dios. Ese encuentro yo lo tengo hace 11 años más o menos, porque pasan siempre cosas en la vida que nos simbran, ¿verdad? Y tuvimos una situación muy complicada de enfermedad de mi padre, y había conflictos en mi hogar. Entonces llegó un punto en el que yo no encontraba, ¿verdad?, la salida. Ahora sí que me centré entre la espada y la pared. Y sientes esa falta así como de amor, de comprensión. Y estaba embarazada de mi tercera hija. Entonces, en ese momento en que había mucha desesperación, le hablé a una amiga que yo sabía que estaba muy, muy cercana a la iglesia, trabajando activamente en una pastoral. Y ella me pasa a una religiosa, a una discípula de Jesús. Y hablo con ella sin conocerla, la madre Claudia. Y al terminar, pues sí, me ofrece algunas palabras de consuelo de la Biblia. Me dice, ¿quieres hacer una oración? Y yo sí. Y hacemos juntas una oración, ¿verdad? De aceptar a nuestro Señor, como la oración del bautismo, que la renuevas. Y me dio paz. Para empezar, me dio paz en la tormenta porque yo sentía que no podía más. Y me dio esa paz, esa tranquilidad. Y después me dio el milagro. Me dio un milagro de que mi esposo estaba completamente endurecido en una situación familiar, ¿verdad? De que él y mi papá chocaban mucho porque eran muy, muy parecidos de carácter. Y él tiene un cambio así de 180 grados, ¿verdad? Que ese fue un milagro para mí. O sea, a mí me dio la paz, pero a las, no sé, 8 horas, Dios obra en su vida en él. Y él me se acerca y me dice, ¿sabes qué? Te entiendo y vamos a buscar ayuda. Vamos a buscar la iglesia, busca algo. Y ahí es cuando empezamos a buscar dentro de la iglesia esa salud para nuestra vida matrimonial. Y sí, hicimos un encuentro matrimonial que nos sirvió muchísimo para todas las matrimonios que tengan crisis. Es maravilloso, hace milagros también. Y también hicimos un proceso de evangelización en una comunidad. Y que fue un año, ¿verdad? Fue en un año y medio porque llegamos cuando ya había empezado. Entonces, después tuvimos que hacer otro año más para recibir nuestro querigma. Ese encuentro con Dios, reconocer ese gran amor que Dios te tiene. ¿Qué viviste? ¿El sistema integral de nueva evangelización, que está muy pegado al México, o algún otro sistema? Sí, es, por ejemplo, es el sistema que tiene la Escuela de San Andrés. Ajá, así, bellísimo. Sí. Y es eso, porque no podemos amar lo que no conocemos. Así es. Y más entramos en ese proceso de anuncio de Cristo, de conocerlo, de acercarnos a su palabra, las promesas que nos hace, de confrontar
nuestra vida con la vida de aquellos que ya lo han encontrado a Él. Ver cómo brilla esa acción Sí. de Cristo y su testimonio nos va acercando con una fuerza tremenda. Qué Sí. bello. Sí, así fue como nosotros, bueno, yo me enamoré de la comunidad, me encantó, es pues maravilloso cómo se sacian esa sed, dice la sed de Cristo, la sed de Dios y la sed del hombre se unen en la oración, ¿verdad? Ujú. Tú sacias la sed de Dios que tiene de ti, de tu alma y la tuya. Entonces, a mí pues eso es el cambio de mi vida. Yo ahora no concibo mi vida y yo le pido a Dios, bueno, que me conceda esa gracia de siempre amarle, ¿verdad? De no desfallecer, porque todo con Él es diferente. Se encuentra ese soporte, es como sigue ahí la tormenta, pero sabes que tienes un papá que te está abrazando, que está ahí, que va a estar atendiendo todas tus súplicas. Sí, es la presencia que fortalece, da esperanza, unifica, bueno, nos ayuda a seguir en el camino, es Sí, bellísimo. sí, sí, te va levantando cuando te caes. Bien, tu esposo siguió fiel ese camino contigo. Ya no, después de la pandemia, porque íbamos en familia, después de la pandemia que se corta, es ya difícil porque mis niñas crecen más, que asistamos como familia, porque era el domingo. Y yo entonces me muevo al movimiento de mujeres, porque yo no puedo vivir ya sin esta continua relación más intensa con Dios, bueno, de servir, de estar ahí. Pero sí seguimos practicando, por decir, la misa del domingo ya también es una necesidad para él. Él dice, no, ya no voy a misa porque tú me llevas, ¿verdad? Voy porque la disfruto, porque quiero. Y bueno, también estamos con él, estoy asistiendo a un grupo de lectura de la Biblia. Uh-huh. En el grupo, por decir, la espiritualidad que tenemos aquí, que es carismática, es la que estoy viendo yo como en el grupo de mujeres, que es en la mañana. Y con él es la formación, por decir, en la lectura. Yo sé que en su momento Dios va a hacer lo que quiera con él, ¿verdad? Pero sí estamos viviendo como familia nuestra religión. Ya lo está haciendo. Solo hecho de beber de la palabra ya implica iluminar el pensamiento, motivar los deseos, encontrar luz para el camino. Bien, ¿tu vida profesional a la par se estancó por ser mamá, por ser esposa, por entrar a la iglesia o seguiste trabajando en la escritura, el periodismo? Sí se estancó un poco con la maternidad con mi segunda hija, porque en los medios, al menos en México, no son muy bien pagados. Pero seguí buscando otras iniciativas ya independientes para seguir elaborando, ¿verdad? Tuvimos un programa que nosotras producíamos junto con otras amigas. Después seguí escribiendo columnas o reportajes cuando es un tema que me gusta mucho, pues busco y tengo los espacios para escribirlo. Pero ya activamente no me dedico ahorita a la prensa, más que ahora sí que artículos de opinión o algo así. Sí, es una área que sí me llena y trato de compaginarla a la par de la maternidad, que es mi principal vocación ahorita. Sí. Estando en la parroquia me encuentro con uno de los esfuerzos que lograron fructificar. Y es este libro, Decídete, lo que no se dice del aborto. Y quiero que todos ustedes lo vean. Este libro, ¿hace cuánto lo escribiste? Lo escribí en el 2022. Ajá. ¿Qué te motivó? Pues me gusta mucho escribir de muchos tipos, ¿verdad? Poesía, cuento. Entonces estaba ya en este proceso de escribir un libro cuando estaba en un taller que se nos da ahora sí que la indicación de que empecemos a escribir. Y llegaron muchas ideas a mi mente, pero poco a poco se fue perfilando esta con mucha claridad hasta que dije, tengo que escribir de esto, porque nos invitaban mucho a escribir de un tema del que tuviéramos conocimiento. Entonces, de repente, no fue mi primera opción, porque yo pensaba escribir de esto, de experiencias de mi vida, cuando me doy cuenta de que
la idea del derecho de la vida es algo que ya tenía, pues no sé, 15 años trabajando en eso, investigando, leyendo. Entonces me di cuenta de que todo ese conocimiento estaba ahí para algo. Y dije, bueno, sin haberme dado cuenta, ya tenía una preparación de muchos años para este libro. Entonces fue algo que cuando ya tomo la decisión y empiezo a ahondar más en lo que ya sabía, porque bueno, una vez tiene los conocimientos y sabes por qué hilos ir jalando para tener más información, y me di cuenta de que lo que yo sabía no era nada comparado con lo que había detrás. Entonces se dio un proceso muy rápido. En 6 meses lo terminé, ya lo tenía listo para publicar. Yo ahora sé que digo, bueno, esto a lo mejor humanamente es difícil, pero cuando Dios es el que está ahí, todo fluye de una forma más rápido, porque de forma increíble yo encontraba los tiempos para ponerme a escribir, para ponerme a corregir. Cuando, por ejemplo, ahorita que estoy de repente, que quiero sentarme a escribir algo, se me hace tan difícil encontrar ese tiempo, porque entre los deberes de mamá, que madre esto, de 4. Sí. Y digo, bueno, cuando Dios tiene un propósito, Él va zanjando los tiempos para que todo surja. Bien. ¿Hubo algún evento específico que te llevó a elegir este tema? Yo creo que eso surgió muchos años atrás, cuando yo decido ser provida. Fue hace unos 25 años cuando yo tengo ese cambio de viraje, incluso antes de mi conversión, de este proceso que he platicado, que ocurrió hace como 10, 12 años. Hay un momento, ¿verdad?, en el que yo como periodista, pues participé en un concurso de periodismo a nivel estatal, obtengo un reconocimiento, viajo a la capital del estado. ¿Ganaste el concurso? Sí, gracias a Dios. Conozco ahí a unas amigas que estimo mucho, que formaban parte de un grupo de periodistas, de mujeres periodistas. Me invitan a formarlo en Matamoros, este grupo. Y bueno, ahí con amigas periodistas, pues lo formamos y empezamos a recibir capacitación acerca de lo que es la ideología de género, que en ese momento se hablaba, para visibilizar el trabajo de la mujer. Y hay algo que pues nos decían, ¿verdad?, que teníamos que visibilizar esto, porque si no, pues no existe. Y en ese inter también se nos empieza a hablar acerca del aborto. Y pues yo creía que esto era pues una novedad, ¿verdad?, defenderlo activamente, porque los derechos de las mujeres, que porque decían que era tu cuerpo, que las muertes, todo esto pues me lo decían y yo así lo creía ciegas, y pues me enardecía pensar, ay, sí, voy a hacer algo que yo creía que era bueno. Y en ese momento, después de uno de los talleres en que se nos convocaba a actuar, a hacer foros o algo, porque era un tema que en el 2006, esto va siendo en el 2006, era antes de que se aprobara la legislación en la Ciudad de México, la primera ciudad en el país donde se legaliza el aborto bajo más causales. Entonces era muy urgente que se empezara a trabajar con el tema. Yo llego para platicar esta novedad con mi esposo, y él me dice, ¿sabes qué? ¿Y quién va a defender? Porque digo, yo voy a defender el derecho de las mujeres. Y él me dice, ¿quién va a defender el derecho de los bebés en el vientre? No sé ni qué contesté, por ser muy terca. Algo debí contestar, porque fue algo que me contrarió, que me dejó pasmada. Nunca había visto el otro lado. Una jugada de Dios. Muy, muy poderosa. Sí, entonces ahí algo pasa. Ya no puedo defender, ya no puedo empezar a pensar en promoverlo en foros, en nada. O sea, digo que cada vez empiezo a hablar menos del tema. Empiezo a dar esa débil opinión de, pero es que y esto, pero es que lo otro, con personas a lo mejor que estaban más afines a ese tema, sin información, sin elementos. Pero qué maravilloso es Dios que me toma en ese momento, porque ¿a quién le decía Dios eso? Se lo decía a una periodista, a lo mejor idealista, que hubiera sido capaz de hacer muchas cosas por promover el tema que pensaba que era justo.
Pero también se lo decía a una mujer que realmente estaba convencida de que eso era lo correcto, porque años antes fui cómplice de un aborto. Cuando una amiga me llega a decir que está embarazada y que ha tomado esa decisión, guardo ese silencio cobarde por pensar que era con lo correcto, por pensar, bueno, es que sí, es lo mejor. Y esa voz que no se oyó, que no la animó tal vez a reflexionar, me hace participar de ese crimen, ¿verdad? De esa situación, porque obviamente hay dolor y Dios también me permite ser testigo de ese dolor cuando ella toma esas pastillas y yo estoy ahí viendo ese dolor que sentía, esas lágrimas, ese llanto desgarrador y sin saber cómo consolarla. Entonces Dios no le hablaba nada más a una partidaria del aborto, le hablaba a una cómplice, una mujer que hubiera tal vez seguido su vida sin importarle ese evento o muchos más eventos que hubieran pasado. Entonces Dios realmente lo que quería, además de alejarme de estar propagando esta mentira, era salvar mi alma. O sea, Dios maravilloso me empieza a preparar desde entonces para que empiece a voltear para otro lado. Yo creo que, por ejemplo, el libro es fruto de ese llamado de la salvación. Que no porque a Dios le importe que escriba un libro, porque Él puede lograr lo que quiera de quien quiera en un momento de iluminación sin necesidad de leer un libro. Pero es ese deseo de redimirme el que yo creo que siempre Dios está con esa pregunta y que hoy termina con este libro y con ser activamente defensora de la vida, promotora de la vida, porque he vivido el engaño del aborto de cerca, porque sé que las mujeres que lo hacen no es porque sean malas, es porque están engañadas, porque se les han cerrado las puertas y la sociedad, testigo cómplice, mudo, no les tiende la mano. Yo no le tendí la mano. Yo guardé un silencio que ahorita sé que es un silencio cobarde. Y hay un pequeñito en el que fui testigo que se fue sin que yo moviera un dedo. El libro me dejó muy asombrado porque está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Sobre todo que considera todos los diferentes aspectos que fueron consolidando esta ideología a través de los años y revela de una manera muy clara, porque existe una investigación histórica y estadística muy bien hecha, de cuáles eran las motivaciones ideológicas y políticas y económicas detrás de toda esta campaña. Y esto me impresionó mucho. Pero a pesar de que considera muy bien ese aspecto, no dejas al lado el drama humano que hay detrás de cada aspecto. Sí, entonces hay testimonios claros de personas, situaciones claras, históricas, hechos, manipulaciones de tantas cosas. Vas de lo científico a lo dramático en la historia de personas concretas. Pasas por lo histórico y luego haces una invitación a reconocer que todos tenemos un compromiso con esto. Es bellísimo. ¿Cuánto tiempo te llevó escribir este libro? Escribirlo, yo creo que fueron como 5 meses en los que recopilé la información, la organicé, pero yo sé que Dios fue poniendo muchas cosas a lo largo de 10 años tal vez en los que más activamente estuve viendo el tema. Es como si hubiera tenido una preparación de todos esos años, poniendo elementos, poniendo situaciones que a la hora de plasmar en el libro fue mucho más fácil. ¿Hay testimonios de los efectos que ha causado este libro en otras personas, familias, sociedades, pueblos? ¿Hay testimonios que has recibido? Ahorita, por ejemplo, solamente me han compartido 2 cosas y yo creo que pues Dios sabe cómo va a mover las situaciones, porque yo creo que si uno empezara a recibir mucha retroalimentación de ese tipo, yo que soy una
alma tan débil en la cuestión de la vanidad, podría ser contraproducente, ¿no? Lo que sí he sabido, por ejemplo, de una amiga que se lo regaló a una chica embarazada que estaba pensando abortar. No sé, ¿verdad? El resultado. Confío en que Dios haya obrado. Y otra chica que muy joven que me gustó mucho su acercamiento que tuvo después de leer el libro, me busca y me pide otro para regalar a sus primas. O sea, fue algo bonito, ¿verdad? Porque yo escribo ya a lo mejor como una mujer un poco más madura, pero el saber que jóvenes pudieran encontrarlo interesante fue algo muy bonito, porque yo sentía esa necesidad de hablarle a los jóvenes, pero digo, bueno, tal vez mi lenguaje ya no está llegando, no les llega directamente a ellos, y eso era lo que me inquietaba. Entonces, cuando supe que, por ejemplo, esta chica le regalaba a otra chica de su edad, sentí una satisfacción de decir, bueno, Dios, qué bueno, porque si tú puedes llegar a los jóvenes, que es lo importante, que son los que están siendo muy atacados ahorita, es algo para mí muy, muy bonito. Un libro es una voz que siempre está hablando y está al alcance de la mano. Es una presencia que sigue haciéndole eco a aquello que está ahí. Es buenísimo. Sí. Y hay una cosa que particularmente me sorprende del libro, y es que, sin ser demasiado técnico, ¿sí?, desvela la mentira que hay detrás de toda esta industria. Y suena durísimo hablar de industria, pero porque así ha sido diseñado. Uh-huh. Y hay motivaciones económicas profundas y hay un negocio detrás de esto. Y aquí se revela clarísimamente que hay un negocio. Entonces, es un negocio que necesita, digámoslo así, engañar a muchos para que pueda funcionar. Sí. Necesita mentir mucho para que esto pueda funcionar. Y tú lo develas clarísimamente. No quiero adelantar nada porque quiero de verdad invitarlos a que lean este libro, porque es muy bueno y lo lograste muy bien. Muchas gracias, padre. Pues bueno, quiero decirle a las personas que, previendo, ¿verdad?, que iba a venir aquí, quise poner en Amazon la promoción del libro electrónico hoy y mañana lo pueden descargar gratis, de forma gratuita, para que lo lean. Entonces, sí me gustaría, si tienen la oportunidad, que lo bajen. No les va a costar nada y puedan encontrar información que les puede resultar importante, porque ahorita necesitamos muchos agentes por la vida. Te diremos cuando salimos al aire, porque no coinciden las fechas. Ah, ok. Sí, no van a coincidir las fechas, pero buenísimo. Cuando lo hagan, igual podemos hacer la promoción para que lo hagan. Les muestro otra vez la imagen del libro para que, pues de verdad, es un aspecto en el cual todos tenemos que formarnos, conocer, y está abierto para todo ser humano, para toda mujer, para toda familia. Creo que es algo que debemos conocer a fondo, porque hay veces nos quedamos con las ideologías solo con una parte de la historia. Sí. Y negamos inmediatamente lo que se contrapone. Y nos creemos a veces esa mentira. Las guerras son mentiras que nos creemos de otras personas. Uh-huh. Y así surgen las guerras y se alimentan. Sí. Sí, hay mucha información que cuando tú la confrontas no se sostiene esa mentira de ser un derecho, de ser cuestión de salud pública. O sea, no tiene una forma, porque la verdad tiene esa particularidad de que es clara como la palabra de Dios, cortante. No hay forma, a menos de que tú te aferres a la mentira desde la soberbia, decir no quiero reconocerlo. Pero cuando tú ves la información, vas en algún momento, si tú lo lees buscando la verdad, Dios te la va a mostrar, seas creyente o no, porque Dios tiene esa
omnipotencia, ¿verdad? De hacer lo que quiere, pero tienes que abrirte a la posibilidad. Si tú tienes dudas de pensar que estás defendiendo un derecho, de qué es lo correcto, bueno, date la oportunidad de confrontar esas dudas. Date la oportunidad de decir, bueno, ¿estoy en lo correcto o no? Porque si nos cerramos a la opción, no hay opción de cambio. Uno de los argumentos que alguien me esgrimía una vez en pro de esta práctica es que es una manera ideal de acabar con la pobreza. Y esto es chocante, es tremendamente chocante, Sí. porque la idea va a disminuir la pobreza. Pero la verdad que hay detrás, que subyace detrás de esto es, bueno, entonces acabemos con los pobres antes de que nazcan y así se van a reducir el número de pobres. Hay, por ejemplo, esa es una de las fuentes históricas que hay sobre esta realidad. La eugenesia, que nazcan solamente unos, o sea, es darle un valor a la vida según la situación económica. O sea, una persona que tiene más recursos, la vida vale y la de una persona en la pobreza no. Entonces, ¿cuánta gente maravillosa no existiría hoy? Por ejemplo, a las personas que les gusta el fútbol, ¿verdad? Cristiano Ronaldo era el cuarto hijo, un matrimonio pobre. Su mamá estuvo a punto de abortarlo, el doctor no quiso y ella intentó un método casero y no funcionó. Y bueno, ahí está, una estrella del fútbol que es el que sacó a toda su familia de la pobreza. Justin Bieber, para las chicas, ¿verdad? Que les gusta la música también. Su mamá, 17 años, drogadicta. Se aferra a esta opción de la vida y bueno, todas las vidas son valiosas. El mismo creador de Apple, ¿verdad? Estos teléfonos, él fue dado en adopción porque su mamá también no lo quería. Beethoven. No tendríamos tan hermosa música. Tanta música. Porque también el médico le dijo a su mamá, ya no puede tener más hijos y van a nacer con problemas. Y tantos otros. Aquí en el podcast hemos tenido 2 casos claros de gente que ha dado testimonio. Soy sobreviviente de un aborto. Y cuando pienso que todos esos billones de dólares que se han invertido en construcciones de clínicas, propaganda, marketing, instrumental médico, preparación de personas, son billones de dólares. Sí. Se invirtieran en educación, promoción social, préstamos para que los pobres puedan desarrollar microempresas, salir adelante, salud, de verdad, la salud que es pro vida, mejoramiento de los ambientes. Y uno se da cuenta de la gran mentira. Sí. Como hay billones de dólares para un edificio para matar gente, pero no hay esos mismos recursos para que toda una colonia, un vecindario, un barrio se desarrolle y tenga prosperidad. Uh-huh. Y otro ejemplo sería, por ejemplo, el país de Cuba, el país de Rusia. Rusia con 100 años de aborto no logró una economía sólida a base del aborto. Cuba, vemos mucha pobreza y ellos tienen 50 años de aborto. Y lo más terrible es que esas sociedades, el aborto se hace una práctica recurrente. El aborto es algo tan común para los adolescentes que pueden tener 4, 5, 6 abortos porque se usa como un método anticonceptivo. O sea, el aborto solamente perpetúa la cultura de eliminar la vida, de descartarla, ¿verdad? No la veo, no funciona, no sirve. Otro de los vínculos que me pareció muy inteligente en tu libro es cómo la sociedad es sexualizada a la máxima expresión. Sí. Se invita a los jovencitos, incluso a la niñez, a empezar a ser sexualizados desde muy temprana edad. Se les dice que todo vale, que todo se puede, que se puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Y se eliminan absolutamente todas las posibilidades de autocontrol, de valores morales, de saber
vivir lo que llama Juan Pablo II la teología del cuerpo. Sí, un autoconocimiento, amor, respeto por mí y por los demás, que se desfasa. Y luego esto tiene manifestaciones tan grandes como las películas para adultos, que también son otra industria billonaria, Sí. que causa adicciones terribles, que tiene a una cantidad de gente, digámoslo así, atada, coartada de la libertad frente a estas cosas. Y esto surge como consecuencia. Tú hacías un llamado muy claro a reconocer la humana vitae. Sí, el Evangelio de la Vida. Ajá. Sí, este documento, esta encíclica del Papa Juan Pablo II, que es un llamado, es una denuncia para esta sociedad que nos hemos quedado callados, que no hemos tendido la mano, pero también para todas esas instituciones que en vez de estar ayudando en promover la vida, están siendo ese juez, ¿verdad? Y hace este descubrimiento del entramado del pecado, como lo llama él, ¿verdad? Donde todos estamos formando parte por no denunciar la verdad, por no defenderla, y la vida se está tomando como algo de descarte. Y él les habla de una forma muy dulce a las mujeres, porque reconoce hay una frase que me gusta que dice, reconoce ese sacrificio heroico de las madres que enfrentan la maternidad solas, cuando esos hombres se han deshumanizado de esa paternidad y dicen, es tu problema, y se alejan. Y ellas afrontan eso que lo lleva al sacrificio, como mencionaba hace un momento. Y ese sacrificio es el que nos acerca a Dios, ¿verdad? Que nos hace dar ese reflejo en el mundo. Y lo bello del mundo viene de esos sacrificios, esas maternidades. También hablamos del otro lado que generalmente nunca se habla ni se considera. Y es el aspecto masculino en la crisis del aborto. Conozco infinidad de personas, de hombres que querían ser papás, que estaban enamorados de estos hijos que venían como una esperanza, que estaban dispuestos a sacrificarse también, a darlo todo, a emprender una vida nueva, a hacer un apoyo. Tenían una ilusión tremenda de ser papás y se vieron frustrados. Sí. Es un drama terrible, es un aspecto que nunca se considera, porque generalmente también la ideología de género entra mucho que ver ahí y ponen el hombre es malo, el hombre es el culpable y el hombre no está presente. Pero he visto a hombres desbaratados con la herida también del aborto. Claro, porque también está muriendo su hijo ahí, y eso es muy importante, que como sociedad no los estamos volteando a ver para ofrecer esas ayudas psicológicas, espirituales, para sanar esas heridas y también para exigir desde el aspecto legal su derecho, porque sí tienen obligaciones, ¿verdad?, cuando nace para la pensión, pero ¿por qué para tomar esa decisión son completamente invisibilizados? ¿Por qué no se les da una oportunidad de decir, oye, es que yo quiero, vamos a terminar este embarazo y me quedo con la paternidad, ¿verdad?, con la custodia, que sería lo correcto cuando no hay un acuerdo y que la mujer no quiere? ¿Por qué no? ¿Por qué la ley los está ignorando? O sea, es parte de este entramado, ¿verdad?, maquiavélico que hay por silenciar a una de las partes. Volver a despertar el instinto maternal y paternal que está tan perdido. Sería tan necesario. Y hoy en día tan desplazado de una manera súper inteligente. Esos instintos de maternidad y paternidad ideológicamente desplazados a los animales. Sí. Es muy fácil amar un perro, pero es muy complicado y implica mucho sacrificio y entrega total a amar un bebé. Sí. Amando mucho los animales porque son don de Dios. Uh-huh. Pero cuando se desplaza esta función de paternidad y maternidad, cuando se ve como una carga inllevable, es que hay una crisis en el mundo, es que no vale la pena, es que en cualquier momento pasa
una catástrofe, no sé. Hay una negatividad frente a esto. Sí, y es que se ha trabajado mucho con los jóvenes a través de modelos, modelos que podrían ser tóxicos, ¿verdad? A los que ellos siguen y que están promoviendo esta agenda, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes artistas pues se niegan a la paternidad, a la maternidad, alegando esto, ¿verdad? Es que el mundo, la delincuencia, la inseguridad, no estamos como para traer hijos al mundo. Y esas palabras van sembrándose en cada uno de los jóvenes que tienen ese miedo. En realidad es un miedo lo que está ahí a abrirse a la vida sin darse cuenta que lo que se está negando es lo más hermoso que les puede pasar. Yo recuerdo a mi hermano que el día que nació su hija, mi sobrina María Fernanda, cuando nace, está absolutamente dichoso. Está pleno, completo, satisfecho. Su vida se abrió con un horizonte tremendo. Fue como un nuevo comenzar para él. Yo recuerdo cuando me comparte por el teléfono esa experiencia bellísima de convertirse en papá y ver que todavía ese amor lo sostiene en su familia, con su primera hija y con el último, que mi sobrino, que ambos tuvieron que hacer un esfuerzo grandísimo para poder que se diera esa vida. Y ahí está, es la felicidad de ellos. Sí, realmente se están negando una posibilidad de encontrar el amor y tal vez de encontrar ahí su salvación, ¿verdad? Muchos tal vez no piensan en eso, pero sin darse cuenta están cerrando la puerta de una gran puerta que te puede llevar a Dios, porque cuando empiezas a ver el milagro de la vida, es maravilloso. O sea, no... Los científicos, leí hace poco que el científico que descubrió el genoma humano era ateo y termina siendo creyente después de ver este gran milagro. Es así pasa cuando ves una vida humana, cuando ves cómo va creciendo. O sea, es imposible negar a Dios y aunque lo hagas, en el fondo estás viendo su manifestación. Es imposible negar el cerebro de un ingeniero o de un equipo de ingenieros detrás de un teléfono móvil. Es imposible. Sí. Este científico que descubre el funcionamiento y el diseño del genoma humano no puede negarse a la tremenda inteligencia y a la capacidad de ingeniería que hay detrás de esto y se da cuenta que esto es imposible estadísticamente que sea coincidencia. Wow. Samara, muchísimas gracias. Gracias a usted, padre. Ha sido un verdadero placer compartir contigo este momento. Gracias por abrir tu corazón, por compartir tu experiencia de vida con nosotros. Si quieres dar un mensaje a nuestros amigos a través de este medio. Bueno, pues solamente les pediría que si tienen dudas en la cuestión de esta decisión tan importante, que investiguen, que se den la oportunidad de ver todo lo que está detrás, todo lo que no se dice, que se oculta, que alevosamente se calla para hacer que las decisiones que tomemos sean manipuladas. Porque no hay libertad cuando existe la manipulación. Es la invitación a darnos la oportunidad de conocer de este tema y que las decisiones que tomemos sean para nuestro bien y el bien de nuestra alma. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad, cada vez es bellísimo ver cómo tenemos más gente que nos acompaña en esta aventura, en estos cuentos que como propósito tienen acercarnos a la vida, a su significado y sobre todo al amor de Dios. Que el Señor los bendiga muchísimo, que esta semana estén colmados de bienestar, que tengan fortaleza para todo lo que tienen que vivir en su vida. Los llevamos en nuestras oraciones, especialmente en la celebración diaria de la Santa Eucaristía, donde llevamos todas sus intenciones. Dios los bendiga y hasta la próxima ocasión.